tal amigos? ¿Cómo están? Soy Antonio Sánchez Bachinas, coordinador de su programa Radio M12, que se transmite por la frecuencia universitaria 96.9 del FM de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Puebla. Estimados amigos, el día de hoy vamos a platicar con David Gómez Rodríguez. Miren ustedes, David Gómez Rodríguez es licenciado en Desarrollo Humano por la UCLA y tiene una maestría en Ciencias Políticas en Rusia. Y también realizó estudios universitarios en Cuba en Desarrollo Social. Y tiene un doctorado en Desarrollo Humano en Venezuela, en la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas. Él es, estimados amigos, la personalidad que el día de hoy nos acompaña, que es David Gómez Rodríguez, y con él vamos a platicar acerca de un trabajo que él ha realizado. Y este trabajo tiene que ver con un libro que lleva por nombre El arte de la política. Debo aclarar que este trabajo es y ha sido, como todo el trabajo internacional que realizamos en Radio M12 aquí en la universidad, realizado por nuestra compañera Quetzali Sarabia, que en estos momentos esperemos que pueda llegar y alcanzarnos para desarrollar la charla con David. De lo contrario, pues le mandamos un fuerte abrazo a nuestra compañera Quetzali Sarabia, que seguramente esperemos que se conecte en unos momentos. Pero este trabajo, quiero informarles, es gracias a la actividad internacional que realiza nuestra compañera Quetzali Sarabia. Y tengo ya aquí, justo frente a mí, para platicar y charlar con él acerca de su trabajo literario, a David Gómez Rodríguez. David, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un abrazo hasta allá, hasta México. Espero que, bueno, tengamos una tertulia donde podamos profundizar en el arte de la política, tanto en su dimensión ética como en su dimensión estética. David, pues mira, yo he revisado un poco el trabajo que hoy presentas con nosotros. También, de alguna manera, revisado los comentarios de las personalidades y los espacios donde te han entrevistado, donde has tenido a bien realizar, pues, la presentación de este libro, y todas han sido reseñas muy importantes acerca el trabajo literario que hoy vamos a presentar contigo, un trabajo que pues puede dimensionarse su importancia a partir del arte en términos de la política. David, mira, quisiera entrar de lleno a la charla de tu trabajo. Estableces que el arte puede ser un medio para analizar y enfrentarse al poder. Además que retrata el poder también desde una perspectiva histórica. Estás planteando que el arte ha sido una manifestación de este poder y que puede verse el poder desde él y que puede enfrentarse el poder desde él. En primera instancia, me gustaría saber exactamente cómo ha sido el proceso de creación de este trabajo, que no es que te sentaste y armaste todo el relajo de un plumazo, sino que ha habido un proceso en la conformación de este trabajo tuyo literario, David. ¿Podríamos empezar por ahí, si eres tan amable, por favor? Sí, en principio es hacer un trabajo permanente de análisis en función de la transformación de la realidad a partir de las herramientas que nos da la politología, la filosofía y que nos permite también el análisis crítico del arte, ¿no? Es un trabajo que se desarrolla semana a semana a partir del análisis de coyuntura. Es decir, el arte de la política constituye una compilación de textos que vengo desarrollando desde hace más de un año, donde abordo los diferentes temas que de alguna manera golpean de manera concreta la realidad y que determinan una nueva configuración en términos políticos y geopolíticos, contrastándolos al mismo tiempo con obras plásticas que dialogan, que pueden interpelar también a la propia realidad. Por ejemplo, cuando hoy hablamos del resurgimiento de las fuerzas de la ultraderecha y de una tendencia
a políticas de carácter fascista en Europa, entendemos que podemos contrastar esta realidad con obras, por ejemplo, de Ansel Kiefer, que utiliza básicamente el paisajismo de la derrota, el paisajismo de la marchitez, de la pesadumbre y de lo que constituye la ruina como forma de expresión de lo que es el ser humano. A propósito de su propia experiencia vital, ¿no? Ansel Kiefer, que vivió en los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial y que es un alemán que finalmente se siente también interpelado, confrontado y golpeado por su propia historia nacional. Ahora, las pinturas de él nos permiten también retratar no solamente el tiempo histórico en el que él tuvo su niñez, ¿no? Luego en la posguerra, sino también los peligros que en este momento pues vive la humanidad frente a un resurgimiento de carácter burgués, de carácter violento, donde hay una serie de principios que golpean pues, las grandes conquistas que hemos alcanzado como humanidad en el último siglo y que constituyen finalmente trincheras por las cuales debemos seguir combatiendo y generando todos los materiales necesarios, no solamente desde el punto de vista intelectual, sino sobre todo desde el punto de vista orgánico. Lograr que cada palabra, que cada poema, que cada obra plástica se convierta en un motivo de la organización popular para enfrentarse a aquellos que pretenden desde la dominación, desde el punto de vista cognitivo, comunicacional, pero también de aquellos que ejercen concretamente el poder a través de la violencia, enfrenten finalmente a un pueblo consciente del momento histórico en el que está viviendo y de los grandes retos y las grandes esperanzas que siguen movilizando a los pueblos del mundo. Hoy Europa pareciera sumida y confrontada con sus propios valores, sumida bajo los intereses del imperialismo norteamericano, confrontada con sus propios valores, pues esa idealidad que plantearon en torno a los valores de la Revolución Francesa y de lo que constituye la ilustración, la modernidad, viene marchitándose poco a poco frente a las contradicciones que desde el punto de vista económico y militar vienen viviendo sumidas bajo la sombra de la propia OTAN, por ejemplo. Entonces, el arte de la política constituye también una trinchera de carácter epistemológico en el que nosotros estamos procurando desarrollar a través de la sensibilidad del espíritu humano también un discurso de carácter político que se confronte al poder, pero que al mismo tiempo dé herramientas a los pueblos para construir un poder sensible frente a las aspiraciones, las utopías y las esperanzas del ser humano en el siglo XXI. David, es muy importante lo que señalas y lo que manifiestas. Yo quisiera preguntarte, David, hay una pregunta que emerge en el trabajo que nos planteamos hoy, sobre el cual planteamos hoy charlar, y la idea es saber cómo es posible o cómo, de qué manera, ¿no?, el arte nos permite ver estas realidades y cómo podemos utilizar el arte como un puente de libertad, de la búsqueda de conocer el poder, las realidades del poder, pero además de poder trastocar esas realidades. ¿Puede el arte en un momento ser un elemento para este efecto, David? Por supuesto, porque el arte es un mecanismo de expresión del ser humano. Como mecanismo de expresión es un mecanismo de comunicación. Y toda comunicación finalmente es política. El lograr en términos gramscianos la hegemonía suficiente como para conquistar el sentido común de los pueblos, de las grandes mayorías, es uno de los combates fundamentales que tenemos en la confrontación política.
Es decir, el cómo los valores de aquello que creemos concretamente en el socialismo, en una visión en donde las fuerzas del capital no dobleguen los intereses supremos de la humanidad. Entonces, encontramos que esa comunicación tiene que diversificarse en sus estrategias. Y por supuesto que podemos construir discursos desde las ciencias sociales, desde las universidades, desde el punto de vista académico. Podemos construir discursos también desde la música, y al tiempo que podemos hacer la canción protesta y la canción necesaria de Ali Primera o de Víctor Jara, también podemos imprimir poesía o podemos imprimir a través, por ejemplo, de la música y la canción de Silvio Rodríguez o de Pablo Milanés, en el mismo sentido revolucionario, pero al mismo tiempo podemos imprimir color, ritmo, sabor a través de la expresión musical, como lo es la salsa, que es una expresión popular y que ha tenido una influencia importante en la construcción de un sentido de clase en América Latina. Y podemos, a pesar de las posiciones que tenga actualmente como persona, artistas como Rubén Blades, valen mucho más canciones como Tiburón para construir una conciencia antiimperialista, por ejemplo, en América Latina, y su influencia fue muy importante, sigue siendo muy importante. Entonces, ese discurso que se hace desde lo artístico logra permear desde el punto de vista de uno del espíritu, pero también de la conciencia misma de las personas, el cómo nos criamos, los códigos con los cuales nos educamos, nos permiten a nosotros configurarnos como seres humanos y finalmente también como revolucionarios y como revolucionarias. Las obras plásticas particularmente que yo utilizo no están alejadas en ese sentido y además van un poco más allá, no solamente tienen el objetivo dentro de los artículos que yo elaboro de acompañar los textos, sino ser parte concretamente del análisis. Por ejemplo, el último texto que publiqué tiene el nombre de Todos somos Prometeo, todos somos Maduro, y utilizó una obra, por cierto, muy cercana a ustedes, de Clemente Orozco, José Clemente Orozco, llamada Prometeo, ¿verdad? Fue además una de los primeros murales de este estilo que se desarrollaron concretamente en Norteamérica y que lo hace este maestro del muralismo mexicano, de los grandes maestros del muralismo mexicano. Y es un Prometeo que, contracorriente al mito, está rodeado de humanidad. Es un Prometeo que además el fuego no solamente está en sus manos y está entregado a la humanidad, sino que lo rodea. Es un Prometeo que se convierte en un ser colectivo. Entonces, el cómo este Prometeo que entrega esperanza, entrega herramientas para interpretar el futuro de la humanidad en el mito, ahora lo vemos concretamente encarnado, por ejemplo, en líderes revolucionarios que se ven acosados y asediados por algunos imperios que pretenden autonombrarse dioses y creen que por tener o por ser potencias económicas y militares tienen un Olimpo y el derecho a definir el horizonte y el destino de los hombres y las mujeres en este planeta. Y finalmente terminan acosando y procuran desarrollar políticas sancionatorias, políticas persecutorias contra aquellos que levantan el fuego y que lo entregan, ¿verdad?, democráticamente, que lo hacen con el fin de otorgar esperanza y luz y nuevas perspectivas a la humanidad. Es el caso particular de lo que estamos viendo hoy con el acoso que Estados Unidos, el gobierno norteamericano tiene contra el presidente, contra nuestro presidente, el presidente Nicolás Maduro, y ofreciendo incluso recompensas de más de 50 millones de dólares por la captura de un supuesto narcotraficante, de un supuesto dictador que tiene el récord
finalmente, junto con el comandante Chávez, de elecciones en un país y que todos los días en Venezuela procuramos junto a su liderazgo o en el marco de ese liderazgo, que es colectivo, además, vale decirlo, a través de estructuras tanto del Poder Popular como del Partido Socialista Unido de Venezuela, que todos los días procuramos generar nuevas formas y maneras de participación política en el terreno nacional. Entonces, el cómo nosotros confrontamos a la realidad, vemos a Prometeo, al Prometeo de Orozco, y lo vemos reflejado finalmente en el contexto político actual, da herramientas para aquellos que procuran entender la realidad de otras maneras, para sensibilizarse, para interpretar el mundo con otros códigos y para también, finalmente, también procurar una revolución de carácter semiótica. Es decir, nosotros debemos en ese horizonte en el que procuramos la construcción del socialismo, no solamente hablamos de un socialismo que tiene que ver con los asuntos de carácter ético, sino que los asuntos de carácter estético pueden resolver problemas profundamente éticos, y es uno de los objetivos que tiene el arte de la política, resolver a través del asunto o de los mecanismos estéticos problemas de carácter profundamente éticos y políticos. Correcto, David, muy interesante, y me surgen algunas preguntas a partir de lo que estoy escuchando de tu trabajo, que verdaderamente sí responde a todas las manifestaciones que hemos leído a nivel internacional que se ha hecho de tu obra literaria. David, vamos a ir un corte y volvemos. Vamos a un corte, estimados amigos. Estamos aquí en Radio M12. Vamos y volvemos. Bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Radio M12, donde la libertad de expresión la hacemos todas y la hacemos todos. Estimados amigos, estamos platicando con nuestro compañero David Gómez. David, permite que te diga compañero en términos de que estamos completamente de acuerdo en lo que estás planteando. Sin embargo, David, es importante iniciar, pues, generar esta polémica, porque seguro nuestro auditorio está también pendiente. Ya sabes, en el auditorio hay izquierdas, hay derechas, hay de lo que tú gustes y mandes. Sin embargo, David, podrían en un momento dado acusarte de que el trabajo que realizas es un trabajo de propaganda política para la izquierda y para el socialismo y cosas de ese estilo, como si la derecha no trabajara específicamente para eso y no fuera realmente un promotor no solamente de una actividad política de derecha, sino hasta de actitudes inadecuadas para la vida, a través de lo que ellos pueden llamar arte. Entonces, ante esa crítica, David, ¿qué responderías? Que si tu trabajo es una apología al poder socialista y a una actividad de estar incrementando la personalidad de alguien, ¿qué responderías ante esa situación? Con respecto a lo último que comentaste el trabajo de Orozco, del muralista mexicano, respecto a la relación que haces de su trabajo, Prometeo, con el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué responderías ante eso, David? Toda comunicación es política y tiene intencionalidad. Creo que en la dimensión ética yo me planteo de manera muy concreta y directa. Soy un joven militante revolucionario que milito por la causa del socialismo, y desde ese principio planteo mis ideas, por supuesto, siempre procurando el mayor rigor desde el punto de vista académico, procurando las mejores metodologías en torno a la investigación, de poder además entregar a través del trabajo literario y del análisis de carácter politológico un trabajo de calidad, y utilizo en este sentido la palabra calidad como un mecanismo de respeto al pueblo. Es decir, como lo bello, lo justo y lo bueno tiene que ser un baremo, ¿no? Un mecanismo que utilicemos permanentemente para entregar con la máxima calidad, con la máxima eficiencia a aquellos que nos leen, que nos escuchan en cada espacio, ¿no? Ya sea en un espacio radial,
ya sea a través de una página web. Hay que lograr un nivel de excelencia para el pueblo y es un criterio que hay que utilizar como revolucionarios y como revolucionarios. En ese sentido, más bien invitaría a todos los que pudieran tener una posición adversa, contraria, o que puedan plantear alguna duda frente a los planteamientos que hago tanto en mis artículos como en estos espacios de carácter mediático, a que más bien construyamos a través del debate, del diálogo, de la investigación, de el discurso comprometidos con causas realmente humanas, el encuentro necesario, la tertulia necesaria. Creo que el arte puede servir también como ese puente que nos puede conectar, que nos puede encontrar. Y los discursos que a través del arte nosotros podemos interpretar, porque además no son cosas que están, dirían, jaladas de los pelos, ¿no? Aquí en Venezuela, no sé si lo usan allá en Sí, México. también. Orozco creo que era un hombre que también se planteaba muy Izquierda. concretamente una posición de carácter político ideológico. Cuando hablo particularmente de Picasso, y podemos hablar, por ejemplo, del Guernica, que es una obra que utilizo para analizar la situación actual del genocidio que comete el imperialismo y el Estado de Israel en contra del pueblo palestino. Pues ahí está también una posición política planteada. Creo que estaría muy contento Picasso de que su obra fuese utilizada ya no únicamente para interpretar las acciones fascistas que generaron en aquel momento contra el pueblo español del Guernica, sino ahora también contra el pueblo heroico, el pueblo en resistencia en Gaza, el pueblo palestino. Creo que todos deberíamos levantar la voz y no solamente interpretar a través de Picasso, sino hacer 1000 Guernicas en homenaje a Gaza, millones de canciones en homenaje a los palestinos y las palestinas que hoy caen por miles bajo las bombas del horror y del fascismo, del sionismo que se expresa concretamente y se televisa permanentemente para todo el mundo. Es una voz de indignación la que debemos presentar, de protesta y de un alto a esta atrocidad que está sucediendo actualmente en el mundo. Así que si es panfletario defender las causas humanas, declárenme panfletario. Si es panfletario levantar las banderas de la belleza y del arte como un mecanismo para poder interpretar y transformar la realidad en función de los horizontes más hermosos que nos hemos planteado como utopía. Los pueblos, pues llámenme panfletario, diría como Ali Primera, será panfletario pero milita con ella, con mis letras y con el padre cantor Ali Primera, que además el que no lo conozca, se lo recomiendo como una escuela canción. Fíjate, David, que yo noté que algunas personas que hicieron crítica, análisis de tu trabajo, se preguntaron, bueno, ¿cuánto de política hay en el arte? Y ahorita nos estás dejando claro que prácticamente hay una relación que no se puede soslayar, no se puede dejar de ver entre el arte y la política. Claro, porque Ahora, incluso más allá de la posición ideológica que pueda tener el artista o no, el artista pertenece a un tiempo y a una sociedad. un espacio, Entonces no es exactamente. un ser que está fuera de la realidad que lo aborda, es un ser que más bien interpreta esa realidad, ya Ese sea de una focal, manera ¿no? abstracta o sea de una manera de carácter figurativa o directa. El artista termina siendo un filtro sensible de lo que ha sucedido en su experiencia vital. Y esa experiencia Exacto. vital resulta también, de alguna forma, una crónica, una historia de lo que constituye parte de la realidad que lo agobia. Y ese que lo agobia o que lo enternece, ¿verdad? Entonces, la interpretación, por ejemplo, del amor que puede hacer Chagall cuando hace la pintura de los amantes, es una interpretación que nace concretamente también de un tiempo histórico en el que la Unión Soviética particularmente existía y desde donde él pintaba.
¿verdad? Como pudiera haber también una interpretación en las obras contemporáneas de los museos que actualmente plantean como filosofía el nihilismo y simplemente un punto sobre una página blanca resulta una gran obra, una gran elocuencia y una gran ocurrencia de determinados artistas que son capaces de vender el viento por millones de dólares, tratando de convertir al arte en mercancía como fin del capitalismo, como un mecanismo que utilizan para doblegar el espíritu humano. Sin embargo, qué Sí, hermosa es la poesía que se resiste a ser mercancía. y Se sí, resiste a ser mercancía el arte. en efecto, completamente de acuerdo contigo y no solamente eso, ¿no? Ahorita me hiciste pensar un poco en el arte pop. Pero bueno, vamos, voy a dejar eso un poquito aparte porque sí me gustaría que pensáramos, ¿no? En efecto, el arte es epocal, el artista es epocal, en las concepciones políticas en un momento, la forma en que se desarrollan también son epocales. Y bueno, aquí yo preguntaría, ¿es necesario hablar, estamos hablando como el arte y su función, pero como un instrumento acabado? Sin embargo, también debemos considerar el proceso de producción de ese arte que se da en un espacio, en condiciones, en un contexto determinado. Y también esto implica que tu pueblo, el pueblo de México, otros pueblos, empiezan o consideras que hay una dificultad o cómo analizas tú esta dificultad para la producción del arte popular, de ese arte de resistencia, de ese arte de manifestación, de ese arte de resistencia. ¿Cómo se da esa producción? ¿Cómo concibes tú esta producción en los diferentes contextos, al menos de América Latina? O si has visto esto en tu país, por lo menos en tu país, y lo has comparado con cómo se produce el arte popular de resistencia en otros países que no sea Venezuela. No sé si me explico a dónde quiero ir con Bueno, esta creo pregunta. que no es únicamente un arte de la resistencia lo que necesitamos. Necesitamos un arte que interprete la belleza en los códigos en que el propio pueblo se entienda como bello. Y eso implica una revolución de carácter estético, de carácter epistemológico también. Incluso aquí voy a citar a alguien que es cercano también al pueblo de México, que es Adolfo Sánchez Vázquez, Vázquez, un mexicano español que español. estudió los asuntos de la estética desde una perspectiva marxista y que entendía la necesidad no solamente de educar desde el punto de vista artístico, sino de educar desde el punto de vista estético, hacer una discusión filosófica sobre lo que constituye la belleza para los pueblos del mundo. Y a partir de eso no estaríamos discutiendo sobre un arte de la resistencia, sino sobre un arte que finalmente sea interpretación y que sea expresión de lo que el ser humano, en este caso un pueblo organizado, entiende como lo que es bello. Y ahí hay una relación muy importante con las dimensiones de carácter ética, porque lo bueno y lo bello resulta que se comunican, que dialogan. Ahora, cuando existe una relación de carácter esquizofrénico, una ruptura comunicacional entre lo que constituye lo bueno desde el punto de vista ético, pero termina siendo feo desde el punto de vista estético, que es lo que ha logrado finalmente la industria cultural norteamericana y la industria cultural del imperialismo norteamericano, que ha sido implantar un determinado canon de belleza, un determinado canon de la comicidad, un determinado canon de lo que significa lo hermoso. Entonces terminan rompiendo, ¿verdad?, esa relación entre lo bueno y lo bello. Entonces encontramos compañeros y compañeras que incluso en sus formas cotidianas de interpretar la política terminan diciendo: yo no voto por el de izquierda que se está planteando para unas elecciones porque parece indio y el indio es feo. Existen este tipo de argumentaciones actualmente, es justamente porque la revolución de carácter estética también es necesaria para que nosotros logremos realmente un proceso de decolonización, un proceso de transformación humana desde el punto de vista intelectual, espiritual y cultural, logrando de esa manera lo que Gramsci llamaría la hegemonía de carácter
cultural. Es la lucha en la que debemos también enrolar a todas las organizaciones de carácter popular, a los movimientos sociales, a los partidos y entender, por supuesto, la necesaria discusión de carácter política y ética al paralelo de que también generamos espacios para la discusión y el debate de carácter estético, de carácter moral. Esa discusión que tú planteas verdaderamente nos hace mucha falta en México porque de veras, de pronto vemos gente que escribe libros que de veras uno diría, Dios mío, cuánto desperdicio de tiempo, de papel, de espacio. Es en serio. Y al final de cuentas sus obras están remitiendo a elementos estéticos, culturales y valores y concepciones ideológicas de algo que le ha hecho daño a nuestros pueblos, disfrazado de argumentos graciosos, chistosos, etcétera. Pero David, a lo que yo iba, antes de irnos al corte, tendríamos 2 minutos y vamos a dejar aquí la pregunta y lo que alcances a responderme. David Gómez, tú no nada más escribes, también yo sé perfectamente que haces trabajos con chamacos, con niños, no squinkles, no sé cómo le dicen en tu país, pero también tu trabajo, este trabajo literario, lo llevas a un nivel, sin bajar el nivel de las concepciones que manejas, lo llevas a un espacio también donde los jóvenes pueden tratar de entender la importancia del arte en la política. David, cuéntanos, tenemos 1 minuto antes de irnos del corte, pero al regresar me gustaría que siguieras profundizando esto. Adelante, David. Bueno, les recomiendo, puedan buscar por internet porque pueden descargarlo de manera gratuita en la plataforma de la editorial Hermanos Badel, un libro de mi autoría que se llama Organizar el Vendaval, la juventud en la nueva etapa de transición al socialismo. Es un libro que escribo especialmente para la juventud militante venezolana y que presta también herramientas para analizar cuáles han sido los alcances, los logros en este tiempo en materia de políticas para la juventud, pero también de los retos que tenemos como generación para organizarnos y poder avanzar hacia nuestras utopías en el siglo XXI. Bien, David, también sé que haces talleres y trabajas ahí con los niños, les muestras pinturas y todo Junto este con este rollo. libro, a veces lo llevo al liceo, lo llevo a las universidades, lo llevo a la comuna con los jóvenes y podemos generar discusiones bien interesantes sobre, por ejemplo, la amistad, las rumbas, la manera en la que Bolívar interpretaba al mundo y en la manera en la que nosotros hoy debemos interpretar a Bolívar como el más grande influencer de la libertad. ¿Me cuentas tus experiencias al respecto ahora que regresemos? Vamos a un corte, estimados amigos. Vamos a un corte y volvemos. Ya estamos de regreso, estimados amigos, aquí en su programa Radio M12, donde la libertad de expresión la hacemos todas y la hacemos todos. Existen, David, existen en México diferentes ferias de libros. Somos 32 estados, un país con 2 millones de kilómetros cuadrados, poco más. Existen 32 estados y además cada uno de esos estados tiene su feria de libro. Aquí mismo en Puebla, nuestra propia universidad tiene su feria de libro. Vamos a presentar a nuestro director de la radio este trabajo que realizas, porque no nada más se trataría, en tu caso, de veras que eso me da mucho gusto. Yo también por ahí escribí un libro de filosofía para niños y luego te lo paso, David. Y me gustaría que alguien se fijara en el trabajo que estás haciendo, porque que vinieras a México no sería nada más que llegaras a sentarte, agarrar el cigarro, ponerte en el sillón y decir yo cuando escribí esto y bueno, no, sería llegar, sentarte, trastocar algunas cuestiones, interactuar con el público de manera realmente crítica y al final de cuentas, terminando esa presentación, hasta podrían llevarte a los diferentes espacios universitarios o del Estado, donde podrías dar talleres de trabajos literarios y de conciencia política con los niños. David, cuéntanos un poco de esa experiencia que tú tienes. Bueno, con muchas ansias espero conocer México en algún momento y que podamos compartir estas ideas y otras en función de lo que planteaba, construir horizontes comunes, ¿verdad? Para que la justicia y la belleza se manifiesten en cada uno de nuestros espacios. Yo creo que hay un gran reto que es abordar a las nuevas generaciones
no alejándolas únicamente de las nuevas tecnologías, sino más bien construyendo puentes que permitan dialogar el libro con los smartphones, que permitan construir también lógicas que superen finalmente la idea de que la inteligencia artificial es superior a la inteligencia y a la creatividad del ser humano. Creo que es necesario que en este mundo en el que se plantean casi escenarios distópicos, podamos nosotros enarbolar lo hermoso de la humanidad, la poesía que construye la humanidad a cada paso y demostrar que la realidad que construimos es tan poderosa que puede superar siempre la ficción. En ese sentido, el poder seducir, el poder convocar, el poder enseñar, formar a jóvenes como yo, porque además yo pertenezco a una generación de jóvenes que está permanentemente buscando formas de organizarnos en torno a las ideas y a las acciones concretas para la transformación de nuestros espacios, ya sea un consejo comunal, una comuna, una fábrica, una universidad, una institución. Hay toda una generación que está movilizada en función de lograr superar, las barreras que nos han impuesto el imperialismo norteamericano por tener un país que ha votado una y otra vez por el socialismo y que cada vez que existe una agresión contra nuestro país, contra nuestra patria o contra cualquier pueblo que se plantee en resistencia, los venezolanos, los jóvenes y las jóvenes venezolanas se levantan sus banderas y se van a la calle en una marcha, generan un círculo de estudio o de debate para que podamos entender la situación en todas sus dimensiones. Entonces, el lograr no solamente ir a los liceos o universidades y generar charlas, sino alcanzar estas instancias, las radios, las televisoras, las páginas web, es necesario para poder construir esa hegemonía. Ya lo decía también un teórico venezolano llamado Ludovico Silva, que también han estudiado mucho en México, que una de las herramientas fundamentales del propio sistema capitalista como mecanismo de dominación es procurar la plusvalía de carácter ideológica, plusvalía ideológica. El cómo nosotros combatimos ese proceso por medio del cual el imperialismo norteamericano, con su gran aparato de dominación cultural, genera esa plusvalía ideológica, es fundamental. Y para ello hay que reivindicar lo afirmativo, decimos nosotros, lo afirmativo venezolano, pero pudiéramos hablar también de lo afirmativo latinoamericano, lo que constituye nuestra identidad, nuestras formas, nuestras tradiciones, nuestras maneras de interpretar la belleza, nuestras maneras de interpretar lo bueno. Y allí tenemos una gran ventaja, pues entendemos que la diversidad, el colorido, la alegría hace parte de nuestra atmósfera permanentemente y es un terreno en el que podemos seguir cultivando eso que constituye una dimensión de lo espiritual, de lo cultural de los pueblos, pero que también constituye una dimensión de lo intelectual, de lo que interpreta el conocimiento, ¿verdad? Entonces, el poder hacerlo con jóvenes nos garantiza además sembrar la semilla del socialismo en tierra fértil, ¿verdad? Y lograr que eso que llamaba en algún momento el comandante Ernesto Che Guevara, el hombre nuevo, la mujer nueva, sea efectivamente ese ciudadano y esa ciudadana, ese ser humano que pueda interpretar el mundo y que pueda interactuar con el mundo de una manera diferente a la que nos ha obligado el propio sistema a interactuar únicamente a través de la competencia dañina, de las maneras en las que encontramos finalmente en la dominación del otro satisfacción y no en la construcción colectiva, que es lo que nosotros reivindicamos desde nuestra postura socialista y bolivariana. Correcto, David. Interactuar con el mundo y sobre todo transformarlo, ¿no? Como hombre nuevo y el compromiso de transformar el mundo. David, fíjate, vamos a hacer lo siguiente. Quiero hacer esta pregunta y es la siguiente. Eres
parte, eres parte de un proceso, eres el producto, el resultado de un proceso revolucionario. Tú como joven eres parte de todo este proceso revolucionario que inicia con Chávez. ¿Te consideras como un resultado del proceso de lucha política de tu pueblo? Si es así, entendería entonces que lo que está ocurriendo en Venezuela no es lo que dice Trump. Lo que está ocurriendo en Venezuela es que está generando gente, jóvenes como tú, pensantes, trabajadores, inteligentes, y que las acusaciones que actualmente tiene el imperio sobre tu pueblo, pues son falsas. Tú eres, en ese caso, de ser producto de este proceso revolucionario, tú eres la mejor evidencia de que lo que están haciendo no es exportar droga, sino es realmente hacer gente que lucha por encontrar o por generar una humanidad distinta, David. Dos ideas frente a esa pregunta que me haces. Uno, no únicamente el resultado de un proceso revolucionario que levantó el comandante Chávez como líder fundamental y que hoy asume esa bandera el presidente Nicolás Maduro. Resultado de una historia que viene desde Guaycaipuro en la resistencia indígena frente al imperio español. Resultado de la lucha independentista de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, de Francisco de Miranda, de Antonio José de Sucre. Resultado de los procesos históricos también de la humanidad, y ya estuvo a Martí diciendo patria es humanidad, y entonces soy hijo también de ese proceso histórico que se desarrolló en la Unión Soviética, entonces soy resultado también del marxismo-leninismo y del conocimiento que se generó a partir de la construcción de una perspectiva socialista desde el punto de vista científico. Soy resultado también del Cristo redentor y revolucionario de los pueblos, del que sacó a los mercaderes del templo. Soy resultado del amor de mi querida y amada madre, que es una luchadora social, y de un artista y poeta y revolucionario como es también mi padre. Todos somos construcción y somos resultado de un tiempo histórico y de unas maneras concretas en las que han inyectado en nosotros también una forma de ver y de transformar el mundo mientras los caminamos. Por lo tanto, en este caso, no significa David Gómez Rodríguez únicamente un nombre frente a la historia. Es una generación que se levanta con la fuerza histórica y que es síntesis de todos esos procesos, esas contradicciones, esos avances, esas esperanzas y utopías que han tenido los pueblos y que hoy, en el siglo XXI y particularmente en Venezuela, estamos procurando desarrollar concretamente un proyecto político que dé respuesta a esas aspiraciones, a esos sueños, a esas esperanzas. Y por otro lado, tú decías los ataques que hacen desde el punto de vista mediático contra Venezuela, queriendo relacionarla con las mafias, con un país forajido y todo esto, cuando resulta que nosotros estamos desarrollando básicamente todos los años elecciones de carácter nacionales, estadales o municipales. Acabamos de terminar unas elecciones de carácter municipal y estamos desarrollando actualmente un nuevo modelo de democracia que permite cada 3 meses que todas las comunidades de Venezuela puedan elegir de manera directa los proyectos por medio de los cuales se ejecutan los proyectos en sus comunidades y que resuelven problemas concretos de sus comunidades. Es un nivel de democracia profunda, un nivel de democracia participativa y protagónica que no entrega el poder a un representante alejado del territorio, sino que procura una nueva forma de organización, de interpretación y de manejo del poder y de los recursos directamente en el espacio en donde vive, con las personas con las que vive, para lograr finalmente un consejo de carácter comunal, un gobierno de carácter territorial. Yo quiero e invito a todos los compañeros y compañeras, amigos y amigas que en este momento escuchan, que puedan ir más allá de el horizonte, ese delgado prisma que pone, ese sesgo que pone la mediática mundial sobre Venezuela, y puedan ahondar mucho más. Y están invitados además a mi país para que puedan ver con sus propios ojos cuál es la realidad de este pueblo, y nos van a ver bailando salsa, yendo a la playa y construyendo en cada consejo comunal y cada comuna pues nuestros proyectos para que el país avance. Nos van a ver, por supuesto, también con muchísimas contradicciones, como todos los países
los tienen, pero justamente con el espíritu independentista, soberano y con una dignidad de pueblo para decir esos problemas los resolvemos los venezolanos dentro de nuestras fronteras, con nuestros valores, con nuestra constitución y con nuestra democracia. Correcto, David. Estamos ya por terminar nuestro programa, David. Yo solo quiero que nos dijeras rápidamente bien cómo, de qué forma te pueden contactar para las actividades de tu trabajo, que entiendo que también, no sé si ya está, creo que ya está sociabilizado tu trabajo literario. Parece que se puede incluso bajar en PDF, no sé si tiene algún costo, pero parece que ya está sociabilizado también tu trabajo. Pero la idea es cómo te pueden contactar para pedirte libros, si se los envías, se los vendes, de qué manera. ¿Cuáles son tus redes sociales, David? Si nos dejas eso como para ir cerrando, pues estaría chido para que la gente también sepa dónde, cómo, de qué Perfecto, forma. nos encontramos a través de las redes sociales, a través de David Gómez Rodríguez. Ponen eso y ya ahí les aparece. En su buscador de preferencia pueden poner ese mismo nombre, David Gómez Rodríguez, y les saldrán los trabajos que publico todas las semanas en diferentes medios de comunicación, tanto nacional como internacional. En el caso de los internacionales está Alma Plus TV, está Telesur y diferentes plataformas, tanto en Bolivia, en México concretamente. Está Tierra Adentro del Fondo de Cultura Económica publicando algunos trabajos del arte de la política, el cual además les recomiendo. Ahí hay una obra muy hermosa que publicamos con Tierra Adentro que se llama Sueños de Obreros sobre Fondos Rojos, que es de Paul del Río, un artista venezolano, y habla sobre la crisis programática de la izquierda frente a la clase trabajadora del siglo XXI. Es un trabajo especial que hicimos concretamente para esta revista del Fondo de Cultura Económica. Entonces están todos invitados a leerlos. Hay algunos trabajos que pueden acceder a través de estas plataformas digitales, otras que pueden descargar, como en el caso de Organizar el Vendaval, que es un libro para la juventud que está interesada en la política, otras como esta novela, ¿verdad? Que espero pronto podamos hacer una edición en México, que es una novela política sobre la situación en Venezuela, se llama Del naufragio intuyo el alba. Y bueno, El arte de la política, que es un libro que, bueno, estamos en este momento haciendo ya la segunda edición, porque en la última feria del libro se agotaron los libros del arte de la política y estamos buscando imprimir una segunda edición ya para este mismo año. Esperamos que también ustedes a través de estas plataformas digitales puedan acceder a los análisis. Como les digo, toda la semana hay un arte de la política nuevo que está interpretando para lograr también sensibilizar, formar y procurar también espacios orgánicos de transformación de la realidad frente a esta convulsa situación en la que vive hoy el mundo, ¿no? Bueno, estamos invitados a que vengan a Venezuela, como les dije, a que podamos interactuar en las redes y por supuesto siempre tendrán de nosotros un abrazo, una sonrisa y un mensaje de esperanza y de revolución para el mundo. Gracias, David. Igualmente te deseo lo mejor y espero también en algún momento poder saludarte en persona. Es David Gómez, un hombre, un intelectual, pero un intelectual del pueblo para el pueblo. David, te agradezco mucho tu participación y bueno, estimados amigos, llegamos al final del programa. Y vamos a dejar también en nuestras redes sociales las posibilidades para poder contactar a David. Estimados amigos, ya nos vamos. Soy Antonio Sánchez Ballinas. Por favor, pórtese mal, pero cuídese muy bien.